Hola amigos, bienvenidos a un nuevo paso a paso aquí en Arte en tus manos. En esta ocasión les voy a enseñar qué manualidades podemos realizar con los tarros que a veces encontramos de papas en el mercado y que normalmente lo que hacemos es desecharlos o botarlos, como se puede decir, a la basura. Entonces aquí, como les voy a explicar en todo el paso a paso, él queda como un dulcero. Ustedes lo pueden utilizar como dulcero, ¿sí? Lo lavan muy bien en la parte interna y lo pueden decorar no solamente del muñeco de jengibre, que es el que les estoy compartiendo hoy, sino que también pueden hacerlo de Santa, de muñeco de nieve, de un gnomo, ¿sí? El personaje que ustedes prefieran, o de pronto algún muñeco con el que de pronto se identifiquen sus niños, porque esta manualidad también la pueden hacer junto con ellos. Los pueden poner con silicona líquida, a pegar los botones, a pegar esa parte de la trencilla, ¿sí? O a participar en qué colores quieren que de pronto se les decore, o que allí puedan guardar sus lápices, sus dulces, o obsequiarlo así con las papas como normalmente viene. Entonces espero que me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Bienvenidos aquí a su canal Arte en tus manos. Y estos son los materiales que necesitamos para realizar este proyecto. Aquí tengo de este fleece, pueden utilizar pañolensi o bambino en color camel, el que consigan o el que encuentren. También de este fleece, así en estampado navideño con colores navideños. Un poco de peluche vamos a necesitar, no es mucho, pero entonces aquí les muestro para que vean de pronto qué tipo de peluche vamos a utilizar. De pelo corto, trencilla en color blanco, también hilos, botones que sean alusivos a la Navidad, pueden hacer así de estos que parecen dulces o que sean con algún motivo navideño. Ojos, aquí les tengo varios diseños, pueden ser de estos que son medias esferas, o ojos locos, o así, o si quieren pintarlos, o sea, en la creatividad que cada uno le quiera poner a su proyecto, maravilloso. Tijeras de estos tarros de papas, o también puede ser una botella plástica para decorar, y también la silicona caliente, la silicona líquida. Y recuerden que igual los materiales los dejamos aquí en la parte baja en la descripción. Allí está la lista completa de materiales y también el enlace donde encuentran estos moldes. Recuerden que los moldes los compartimos con medidas también y cantidades, y con unos daticos o unas notas que de pronto se pueden necesitar durante el proceso. ¿En dónde? En Facebook, y en el enlace en el blog también con el mismo nombre, Arte en tus manos con Lili y Sam. Entonces con esto comenzamos. Bueno, aquí entonces ya tengo cortadas las piezas. Para los brazos son 4 piezas en total, 2 para cada brazo. Para la cabeza 2 piezas. Esta es la parte que vamos a poner en la parte superior de la tapa para que pegue bien la cabeza. Entonces esta es una pieza. Entre los moldes también se los voy a compartir, o es muy fácil sacarlo, es solamente tomar la misma tapa, ubicarlo y sacar la pieza que se necesita para esta parte. Y en el cuerpo, que es como lo vamos a cubrir, esta pieza tiene una medida de 23,7 centímetros por 19,3 centímetros. Igual en los moldes allí les dejo el apunte para que lo tengan en cuenta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a coser. Aquí, como pueden ver, marqué por todo el contorno, dejé aproximadamente 1 centímetro, un poco menos de 1 centímetro, y voy a empezar a coser por todo ese contorno. Dejo la parte superior libre para poder voltear la pieza y rellenar. Entonces vamos a hacer costura recta. Bueno, y aquí entonces ya terminé de coser las piezas, tanto los brazos como la cabeza, todo el contorno, y dejé el espacio para dar vuelta y poder empezar a rellenar. Siempre con mucho cuidado para no dañar las costuras. Entonces damos vuelta. Entre los materiales, ahora que se los enseñé, no les mostré el algodón siliconado. Por supuesto que lo necesitamos para poder rellenar. Entonces ya después de que le demos vuelta a esto, empezamos a tomar algodón y a rellenar, y también sellaríamos.
Bueno, ya entonces todas las piezas están rellenas y también selladas, al igual que los brazos están ya sellados, se las hace con puntada. Hay personas que lo hacen con puntada invisible, la verdad yo aquí lo hago es con una puntada que sea muy pequeña, ¿sí? Cruzo de un lado al otro y ya. Entonces así nos quedan los brazos, ya tenemos también la pieza que corresponde al cuerpo, que mide de ancho 23.7 y de alto 19.3, que esa es la medida que tenemos del tarro de papas. Entonces vamos a tomar en este momento silicona muy caliente. Esta tapa, ya les voy a enseñar primero. Esta tapa nosotros ya le sacamos el molde con ella misma. Entonces lo que vamos a hacer es que con silicona líquida la vamos a pegar. ¿Por qué no con caliente? Porque la caliente sí nos puede derretir o nos puede deformar la tapa. Entonces con silicona líquida aplicamos bastante aquí en la parte superior y pegamos la pieza. Así, ya aquí tengo una adelantada, ya esa está pegada. Entonces ya esa pieza de la tapa queda lista por este momento. Ahora, como les estaba diciendo, yo ya tengo el tarro de las papas y lo que voy a hacer es cubrirla. No va a llegar hasta la parte alta del tarro porque entonces no permitiría que tapara. Va a quedar debajo del aluminio que tiene en la parte superior. Y comenzaríamos entonces a pegar. Les voy a aplicar silicona caliente. Y comienzo a pegarlo. Puedo hacerlo con la tapa también para que sirva de guía y así no vaya a ser un obstáculo en el momento de cerrarlo. Es que quede bien al borde. Así por todo el contorno. Voy a aplicar aquí en la parte baja. Si queda algún sobrante, entonces ya luego lo retiramos. Y podemos también aplicar o poner una pieza del mismo color, ¿sí? Del mismo color para que nos quede bien cubierto. Bueno, ya tenemos entonces cubierto también el tarro, tenemos ya sellados los brazos y vamos a empezar a trabajar la cabeza. En la cabeza vamos a hacer con una aguja normal, vamos a hacer unas especies de hundidos para dar la expresión de los ojos. Entonces voy a atravesar de un lado al otro para hacer como hacer presión sobre la tela. Lo vamos a atravesar de un lado al otro 4 veces. Hacemos un poco de presión.
Ahora que ya hemos hecho como esta especie de muesca donde se ve o donde vamos a poner introducir los ojos, vamos a hacer también una expresión de sonrisa aquí en la parte baja. Entonces no vamos a retirar el hilo y la aguja, sino que nos disponemos a ir hacia donde vamos a empezar con la sonrisa. Y a partir de aquí empezamos a atravesar la aguja hasta el otro extremo para también hacer como esta especie de hundido, esta especie de muesca. Y luego sí atravesaríamos, cuando ya hayamos hecho esas muescas, todo el hilo para formar la sonrisa. Pero primero vamos a hacer estas muescas, la podemos hacer en color negro o ahora voy a cambiar a color rojo para que nos quede la sonrisa con rojo. Ya cuando quede entonces las muescas, estos orificios, entonces voy a introducir hilo de color rojo, aquí anudé para que no se note costuras por ningún otro lado ni nudos, solamente en la base que ahorita igual se pega en el cuerpo. Entonces aquí voy a sacar de nuevo el hilo rojo y voy a empezar a hacer el efecto de la sonrisa. Igual voy a salir desde el otro extremo para que el hilo se vaya como anudando dentro del algodón que hay dentro de la cabeza y eso nos permita tener mayor firmeza. Entonces ya ahora sí empiezo a marcar. Paso de nuevo. Bueno, como pudieron ver, entonces hice varias veces, ¿sí?, la costura con el hilo rojo y ya luego lo empaté en la parte baja donde no se va a ver ningún tipo de costura y así nos quedaría como simulándonos un poco la sonrisa. ¿Listo? Esto aquí sería donde van a ir los ojos. Recuerden que voy a ponerte estos ojos, de estas que son medias esferas, le quitamos la parte del botón, la parte con la que se anuda, y los vamos a pegar en esta zona, en esta parte, con silicona caliente. Voy a cortar una pieza muy pequeña en color fieltro rojo para que simule la nariz y vamos a empezar a trabajar y decorar lo que es la cabeza.
Ahora vamos a tomar la trencilla, que normalmente con esta se decora mucho, y vamos a ponerla por todo, no donde es la unión de las costuras, sino como si fuera un glaseado de la galleta. Entonces así, por el contorno de la cara. Bueno, ahora vamos a cortar el gorro. Ustedes pueden hacer el gorro que más les guste, el gorro tipo Santa, el gorro tipo frío, que es el que uno utiliza mucho en los muñequitos de nieve, o el gorro cocinero. O sea, ustedes pueden hacer el gorro que más les gusta. Aquí voy a utilizar uno sencillo. Este tiene una medida de 25 centímetros de ancho y de largo o de alto tiene una medida de 12 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pegar estas dos piezas. Lo pueden coser también, ¿no? Yo lo pego para que sea un poco más rápido, pero también lo pueden coser. Entonces aquí tomo la pieza y la empiezo a pegar. Poner un poco más lejos y comienzo a pegar. Lo dejo secar muy bien para luego ponerlo en la cabeza de la galleta navideña. Listo, el gorro ya está seco, entonces ahora vamos a introducir en la cabeza de la galleta. Entonces aquí está, le cubrimos bien y pegamos también con silicona caliente. Vamos a tomar, cuando ya esté seco, un poco de algodón siliconado y lo ponemos en la parte frontal para que el gorro nos quede un poco más abollonado, ¿sí? Que quede como con esta apariencia. Y lo que hacemos es que anudamos la parte superior con un cordón o un hilo del color que prefieran. Y en la parte superior hacemos un flequillo que ya también les he mostrado en otros videos, o también podemos cortarlo y pegarle un pompón. Cualquiera de las dos formas podemos hacer. Por aquí voy a quitar como un exceso que es muy grande, entonces voy a quitar un poco eso y empiezo a cortar el flequillo. Bueno, ya así queda el flequillo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar una pieza de peluche, lo voy a entubar, así que me quede una pieza más pequeña todavía que esta. Aquí lo corté aproximadamente de unos 5 centímetros, necesito que quede un poco menos, desde 5.5 necesito que quede un poco más delgado porque es para poner la decoración en el gorro del muñeco de jengibre, de la galleta. Entonces voy a tomar una pieza más pequeña. Bueno, ya listo entonces el tubo de peluche.
Entonces empezamos a aplicarlo por todo el contorno del gorro. Bueno, así queda entonces ya el gorro ubicado en la cabeza. Aquí está la unión. Ya queda el peluche ubicado en el gorro y así nos quedaría entonces la cabeza de el muñeco o la galleta de jengibre. Ahora vamos a decorar un poco los brazos con el mismo que utilizamos para decorar el rostro. Le vamos a aplicar como el glaseado aquí en el contorno de los bracitos. Sí, en ambos vamos a hacer lo mismo. Bueno, aquí decoré tanto los brazos, ¿sí? En la parte que sería como las manos y la parte también baja del tarro y esta parte que es casi del cuello. Es como para una decoración si quieren hacerlo, si no, lo pueden dejar libre. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a pegar los brazos aquí a los lados, a los extremos, así. Ustedes pueden ponerlos de diferentes formas. Pueden ponerlo saludando o si de pronto desean que tenga algo más en el, digamos, en el momento que lo vayan a regalar, como si fuera un dulcero o un obsequio. Entonces si quieren que tome otro regalo, pueden ponerlo con los brazos enfrente o ponerlos como yo, que los voy a poner hacia los lados, aquí solamente en los laterales quietos. Ustedes pueden hacer esa decoración no solamente si quieren regalar las papas que vienen en este tarro y lo quieren decorar y regalarlo, sino también como dulceros y para darlo a los niños, ¿sí? En novenas, en eventos que hay muchos en Navidad o también como regalo a nivel institucional. Entonces voy a aplicar la silicona. Recuerden que hay que sostener bien para que pegue. Entonces voy a ponerlo en ambos. Aplico la silicona, los ubico y sostengo hasta que seque muy bien. Que miro atrás, que me quede la margen pareja, que pegue atrás y aquí pego los brazos. Sostengo hasta que seque muy bien. Bueno, así ya quedaron pegados los brazos. Vamos a dejar aquí y vamos a trabajar o vamos a pegar la cabeza ya a lo que corresponde a la tapa. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar la silicona. No lo voy a poner todavía porque a pesar de que tenemos una pieza de fieltro, una pieza de tela aquí en la tapa, ellas son muy sensibles, estas tapas son delgadas, entonces no queremos que de pronto se nos vayan a derretir. Entonces vamos a aplicar la silicona caliente, manejamos temperatura, soplamos para que ella pierda un poco el calor, o también podemos desconectar la pistola de silicona antes de que esté tan caliente para que salga un poco más espesa, más grumosa. Y ya luego de eso, entonces sí, de que ya esté un poco más frío, lo ubicamos en la tapa. Sostenemos igual para que pegue muy bien, así por unos cuantos segundos. Bueno, y entonces dando los últimos toques de decoración, aún tengo un poco de esta tela que se llama tela esponja. Es igual, de verdad, es una esponja, sino que viene ya estampada y son muy lindas. Entonces tengo una pieza y lo voy a poner aquí en todo el contorno para que tape, ¿sí?, lo que corresponde a la tapa. Recuerden trabajar mucho lo que es el calor de la pistola de silicona caliente
para evitar que nos derrita o nos vaya a dañar la tapa. Entonces en esta parte estiramos un poco más, que esté más pegado sobre la tela que pusimos que en realidad sobre la tapa como tal, y lo vamos a cubrir aquí. Ya después podemos organizar y hacer unos pequeños ajustes con la silicona cuando estemos terminando el trabajo, y nos quedaría en ese sentido. Vamos a hacer también unas decoraciones con unos botones. Entonces lo primero. Bueno, así esperamos entonces a que seque. Mientras seca, entonces vamos a poner unos botones de estos, así que son decorativos. Los vamos a poner en el cuerpo, en esta parte, para decorar. Entonces y listo. Ahora ustedes saben que yo les tomo fotos para hacer el acercamiento. Tengo que esperar a que seque muy bien donde está la bufanda, porque me gustaría que vieran cómo queda en el momento de destaparlo. Aquí sí voy a hacer unos pequeños retoques de silicona, pero manejando el calor en la pistola. La voy a desconectar, la dejo aproximadamente unos 2-3 minutos sin conectar, y se puede pegar esta parte de la tapa. ¿Listo? Entonces así nos quedaría. Lo destapamos, nos queda así, con ella así destapada. Es que vamos a hacer el retoque de silicona, el retoque de silicona aquí alrededor. Lo podemos hacer con silicona líquida o con la caliente, pero que esté reposada. O sea, desconectamos y esperamos. Entonces así nos quedaría este proyecto. Recuerden que ahora le tomo las fotos para que quede bien el acercamiento. Espero que les guste el proyecto, que lo pongan en práctica. Recuerden que pueden vender, regalar, darle a los niños con dulces, o como viene su empaque original con todas sus papas o sus patatas en la parte interna. Y es un regalo muy novedoso, muy diferente, que espero que les guste. Que me regalen allí en la parte baja su me gusta, que se suscriban en el botón rojo. Si está en rojo es porque aún no te has suscrito. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que estamos compartiendo, y comparte estas ideas en todas tus redes sociales, en WhatsApp, Instagram, Twitter, en todas partes lo puedes compartir. Entonces nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.